El escándalo de Diego de Marchena que aceleró la salida de los judíos de España. Es 2 de agosto de 1485 y una muchedumbre se agolpa en la plaza. Al frente el monasterio de Guadalupe, Cáceres. En la hoguera, Fray Diego de Marchena, el primer religioso regular condenado al fuego por la Inquisición. Esta es su historia. El caso del fraile judío Diego de Marchena fue famoso en toda España a finales del siglo XV y los expertos creen que tuvo influencia en allanar el camino hacia la decisión final de la expulsión de los judíos de España por los reyes católicos por el peligro que suponía que los judíos siguieran practicando su religión dentro de los conventos cristianos, lo que provocó un gran escándalo que hizo temblar los cimientos de la Iglesia en España. Fray Diego de Marchena fue un fraile jerónimo nacido en Marchena, confesor del monasterio de Guadalupe, juzgado y condenado a muerte por judío en 1485. Su madre y hermanas, todas de Marchena, fueron prendidas en el castillo de Teba cuando huían a Málaga para pasar a tierra de moros a volverse judías. Él pidió limosna 10 años para liberar a su familia, y cuando lo consiguió las llevó a vivir a Guadalupe. Fray Diego tenía fama de ser judío y defensor de los conversos, entre los que estaba bien considerado. Las pocas veces que decía misa, lo hacía por cumplir con la capellanía. La sentencia fue ejecutada el martes 2 de agosto de 1485, siendo quemado en la plaza de Guadalupe. Los judíos juzgados pagaron multas que ascendieron a 50.000 pesetas menos 2,7 millones de maravedíes, con las que se construyó la hospedería para la visita de los reyes católicos de 1485. La obra fue comenzada en 1487 bajo planos y dirección del maestro Juan Guas, quien también trabajó para los Ponce de León en Marchena, añadiendo los salvajes a la puerta de Marchena. Fray Diego de Marchena era nacido en Marchena, Sevilla. Su padre se llamaba Luis González de Molina y su madre Marina González, ambos conversos. En 1473, después de los disturbios ocurridos en Córdoba y alrededores, muertes y violaciones a conversos, la madre y hermanas y cuñados de Fray Diego de Marchena, que seguían siendo judíos, abandonaron Marchena rumbo a Málaga para poder vivir allí libremente como judíos en tierra de moros, pero fueron prendidos en Teba. El monasterio, a través de Fray Diego de Marchena, favorecía a judíos y conversos de la Puebla de Guadalupe. Los Ponce de León favorecieron al monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla, donde está enterrada la madre de Rodrigo Ponce de León, Leonor Núñez de Prado. Un día en la misa, predicó y habló mal de los conversos de la Puebla. Uno de los asistentes, que era cristiano nuevo, salió maravillado de que quien aquello predicaba no estaba limpio de lo que censuraba. Fray Diego confesó haber descubierto que era judío cuando tenía 12 o 13 años, cuando sus padres le dijeron que no había sido bautizado y que su verdadero nombre era Jacob. Fue su propia madre quien lo circuncidó. Ingresó en el monasterio de Guadalupe hacia 1449, y en él estuvo 36 años cometiendo toda clase de agravios contra la religión católica. La razón por la que entró en la orden jerónima fue porque allá no le viesen estar circuncidado y que no le tomasen en estas cosas de judaizar, y por valer acá más y ser más honrado. En Córdoba, del 14 al 17 de marzo de 1473, ocurrieron asesinatos, violaciones y robos contra los conversos de aquella ciudad que se extendieron a otros pueblos de Sevilla y Jaén. Fray Alfonso de Béjar dijo que oyó a Fray Alonso de Córdoba que la madre de Fray Diego de Marchena murió como judía en Teba, y echaran el cuerpo por los adarves allí. Sus hermanas también eran judías, que se iban a tierra de moros a lo ser allá, por esta razón, las prendiera el señor de Teba. Que decían allá que también era judío Fray Diego de Marchena como ellas. Llegados a Teba, que está situada a unos 70 km de Málaga, el señor de la villa, Juan de Guzmán, los apresó en la fortaleza, quitándoles todo lo que llevaban. Cuando Diego de Marchena supo de lo ocurrido, pidió licencia al general de la Orden de San Jerónimo, Fray Juan de Ortega, para ir al rescate. Juan de Guzmán, señor de Teba, comendador mayor de la Orden de Calatrava desde 1429, se casó en Marchena en 1453, con Juana Ponce, hija de Juan Ponce de León. Don Juan no quiso liberar a los presos y dijo que todos los parientes de Diego de Marchena que tenía encarcelados eran unos judíos, al igual que el propio fraile. Fray Diego solicitó cartas a la reina Isabel y a grandes señores, y se trasladó a Teba para tratar de la redención, pero Juan de Guzmán, que estaba casado con una hija del señor de Marchena,
no quiso liberarlos, respondiendo que los retenía por herejes. Una de las hermanas de Fray Diego cayó enferma durante el cautiverio. Juan de Guzmán intentó que se confesase o tomase los sacramentos, pero no lo consiguió, ni tampoco que comiera alimento alguno. Por ello le envió a su esposa Juana Ponce de León, natural de Marchena como las presas, para que la apiadase y le hiciera ver sus errores y que comiese algo de lo que ella le hacía guisar, pero tampoco lo consintió. Y así murió judía, afirmando su fe en el judaísmo y manifestando que su desgracia y la de todos los judíos se debía a no haber guardado la ley de Moisés como era debido. En 1481, Diego vuelve a intentar liberar a sus parientes pidiendo limosnas a 20 parientes de Carmona, también judíos a los que le entregó una carta pidiéndoles su colaboración. La carta llegó a manos de los inquisidores de Sevilla, Juan de San Martín y Miguel de Morillo, y los 20 carmonenses tuvieron que huir a Portugal para salvar la vida. Tras 10 años Diego de Marchena pudo rescatar a su madre, hermanas y cuñados y llevarlos libres a Guadalupe previo pago de una cierta cantidad de dinero. Trajo los restos de su padre y los enterró en el osario de los frailes. Todo ello causó un gran revuelo en el monasterio de Guadalupe hasta 1485, ya que los monjes lo consideraban una gran deshonra levantando las sospechas del inquisidor que le dijo que no lo censuraba por el rescate en sí, sino por el escándalo que había provocado entre los frailes. Pese a que el listado de delitos esgrimidos por el fiscal eclesiástico consiste en una enumeración de frases deslavazadas y de dudoso valor probatorio, finalmente a Diego de Marchena lo mataron, fue el que corrió peor suerte. Pero hubo otras 3 penas duras, una cadena perpetua, un destierro y una pena de cárcel severa. Al resto le tocó castigos más livianos. Fueron juzgados 27 frailes jerónimos por ser sospechosos de judaizar, es decir, de seguir practicando ritos judíos pese a ser cristianos conversos. Nada fue igual después del proceso inquisitorial. Las inquisiciones de 1485 y 1487 a 1488 y la aplicación del Estatuto de Limpieza de Sangre debilitaron y menguaron la pluralidad y la vitalidad del monasterio de Guadalupe y, en general, de la orden jerónima. Tras esos sucesos el monasterio perdió diversidad y, en última instancia, también poder e influencia.